Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos a este Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión, y el día de hoy nos acompaña en el espacio de análisis Francisco Hurtado, magistrado. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Rolando? Agradeciéndote el tiempo. Un placer permitirme a través de este medio llegar a muchos lugares, ¿no? Aunque sea por la vía internet, bañas muchos espacios y pues sobre todo compartir algunos temas de reflexión y de importancia hoy en día y en esos momentos. Oye, te agradezco mucho el detalle, y hay un tema que está en agenda, que de hecho tú te has estado involucrando, hemos estado en contacto las últimas 2 semanas para cuadrar agendas sobre un tema que es medular. Yo creo que cualquier democracia madura, cualquier país que pretenda ser maduro, pues esos son sus órganos electorales. Al final de cuentas, ahí se cuaja la democracia realmente, la representatividad de un país, de un pueblo. Y ahorita con la Cuarta Transformación, que a final de cuentas también, siempre lo repito, pero es la verdad, estamos todos subidos en el tren de la Cuarta Transformación, porque es la aplicación de las nuevas políticas públicas, porque la agenda legislativa, hoy sobre todo Morena, impulsa la agenda del presidente de la República, y todo este ajetreo que hemos vivido como sociedad en una nueva realidad, se pone el dedo en la llaga en el tema de incluso modificar lo que son los institutos electorales. La nueva ley quiere hacer una modificación a las leyes electorales, un tema que no es menor, porque al final de cuentas, y paradójico, el INE, con toda su infraestructura y todo esto, le da la victoria a Andrés Manuel López Obrador, y ahora se pretende modificar este esquema. Te pregunto, ¿cuál es la realidad? Porque tú estás muy involucrado, incluso acabas de estar tomando ahí, retroalimentándote este tema, y creo que la sociedad no debemos de pasarlo en alto. Sí, Rolando, mira, puedo decir que es especulación e intención. Especulación porque hay dos ideas encontradas, ¿no? Uno sobre el foro abierto parlamentario hacia una reforma electoral que está incursionando el poder legislativo, el Congreso de la Unión, y se han hecho parlamentos abiertos. El que hace referencia, precisamente hace unas semanas estuve en la Ciudad de México, ahí en el Congreso de la Unión, en la tribuna, haciendo participación de algunas propuestas que se hacen por parte del Tribunal Electoral del Estado en cuanto a esa intención de reforma, ¿no? La semana pasada estuvo este mismo foro abierto legislativo en el estado de Yucatán. En Mérida se realizó este foro abierto, igual con las mismas mecánicas o la misma dinámica. Por otra parte, el presidente de la República dice que no habrá ninguna reforma electoral hasta después del 2021, que serán las elecciones intermedias. Por eso te digo que está entre una intención y una especulación. Pero bueno, ocupándonos del tema, que sí es importante, lo que sí despertó y hay muchas especulaciones en cuanto a la desaparición de los OPLES, sí, que son los órganos públicos electorales locales, que en este caso Morelos el INPEPAC. Cada entidad federativa tiene un OPLE y que la intención es desaparecerlos para tener un ahorro económico, toda vez de que se ha arrastrado el lápiz y tiene una connotación o un peso económico a nivel nacional. Entre ello, de si desaparecen o no desaparecen los OPLES, va que también los tribunales electorales locales. Hay mucha argumentación en cuanto a la posible desaparición que fuera a darse así, pues sería una fractura al sistema democrático que muchos años nos ha durado estabilizarlo. Y nos ha costado. Y que a nivel nacional y a nivel internacional somos un ejemplo del sistema democrático que tiene México. Incluso apenas estuve en la Sorbona de París, haciendo referencia precisamente al sistema democrático que tiene México, y los franceses nos han tomado muchas ideas de lo que ha tenido nuestra experiencia en nuestros sistemas electorales, de toda la organización y sobre todo los órganos electorales locales que son los que se tienen cercanía a la gente, ¿no? Que ven precisamente a piel. Sí, conoce el entorno. El entorno, que las quejas o de qué adolece alguna población, sobre todo en los temas de grupos originarios o grupos indígenas, así como otros temas más, ¿no? Sin embargo, ya
varios diputados que estaban con esa intención se han estado convenciendo de que no es la forma de desaparecer, sino de fortalecer a las instituciones electorales locales, como la autonomía financiera, precisamente para quitar los vínculos que había entre los congresos locales o el poder ejecutivo local con un instituto electoral. Creo que eso es fortaleza de autonomía e independencia y de que se ciudadanicen precisamente los sistemas electorales en México. Bien, no obstante todo eso, ya que hay cierto convencimiento de que sí se deben de fortalecer, en vez de fortalecer tanto los institutos como los tribunales electorales locales, se han hecho algunas propuestas para mejor racionalizar la economía de los institutos y de los tribunales. No voy a llamarle austeridad, voy a llamarle racionalidad. Vamos a racionar la economía para economizar, optimizar y eficientizar, para poder tener una eficiencia en los recursos económicos, como por ejemplo el juicio electrónico. Es decir, eso evitaría copias, papel, tiempos, y en este caso por el lado de los actores o de los que estén impugnando, pues se les facilite mucho más la cercanía de un tribunal cercano a la gente, ¿no? Eso conllevaría un tema cultural, ¿no? En muchas localidades, pues si hay internet, no hay internet, si lo pueden usar, no lo pueden usar. Eso es un tema que se está en este momento estructurando. Otro de los temas también que conlleva es a la frivolidad de las demandas, poder economizar, ¿no? Muchos actores haciendo malas prácticas realizan para tener acciones dilatorias, algunos juicios que nada más obstaculizan la impartición de justicia. Claro. Sin embargo, mientras eso no tenemos, estamos obligados como tribunal a atender esa demanda, aunque sea frívola, pero no hay una acción que sancione a esas personas que tienen ese tipo de malas prácticas, y eso es precisamente lo que tú decías hace un momento. Le han hecho falta dientes a las leyes para poder sancionar a ese tipo de personas. Otro de los temas también que conlleva a estas propuestas es a la rendición de cuentas. A través de los años, México se ha distinguido por una transparencia en las elecciones, es decir, México, los sistemas o los tribunales electorales han otorgado el triunfo a personas a través de los votos que depositan en las urnas, con transparencia. Pero una vez que ya son gobernantes, no ha habido una transparencia o una rendición de cuentas clara y precisa. Creo que debemos de establecer mecanismos o sistemas en donde la transparencia y la rendición de cuentas sea más clara, sea más ágil, sea más cercana a la gente, para que tenga, en eso pueda ponderarse más a la ciudadanía y poder denunciar actos, en este caso de corrupción, que va de la mano precisamente contra el sistema de anticorrupción, y poder tener la democracia gobernante, una rendición y transparencia de cuentas claras y precisas. Fíjate que lo señalas bien el tema, y creo que es el tema cultural, es el asunto de tropicalizar, ¿no? Cada entidad es diferente. En su momento, tú hablas de especulación, pero hay levantado ámpula. Vimos en su momento la declaración de Lorenzo Córdoba, el titular del INE, que decía precisamente, bueno, pues en esa reestructura, pues quitemos a los órganos estatales, ¿no? Y nos quedamos nosotros, pero al final de cuentas, ¿cómo tropicalizas? ¿Cómo pierdes esa cercanía con la gente, con los representados realmente? Y no es la fórmula. Además, el debilitar en este momento a nuestros órganos electorales, que nos ha costado muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo en legitimarlos, que además hay que decirlo como tal, ¿no? Yo creo que sería un retroceso grande hacia el país. Hay que generar mecanismos, como dices tú, bien lo mencionas, el hecho de mecanismos que puedan, de rendición de cuentas sobre los actores políticos, que al final de cuentas entran, al votante nada más ahí lo ven, o a la sociedad nada más tenemos un mecanismo real, y ahí estamos impartiendo otro contra los servidores públicos. El primero, pues, es el voto. Es la única manera real en la que incidimos en quién nos vota, entonces, quién nos gobierna, perdón. Entonces, el voto, pero también la denuncia social. Pero hay que generar todo este marco, no hay que debilitar lo que ya tenemos. Se entiende que todos los mecanismos son perfectibles, eso queda muy, muy claro. Pero como dices tú, a lo mejor si es un tema de ahorro, pues hay que buscar, ¿no? Como dices tú, los temas digitales, donde no se puede, pues ni modo, no se puede economizar, hay prioridades. La democracia del país creo que es tan importante o más importante que la mayor parte de la agenda que pueda tener cualquier presidente de la República y cualquier congreso. Sí, hay mucho que trabajar, todo es perfectible. Cada proceso electoral vas aprendiendo cosas nuevas, vas teniendo más experiencias.
y lo que sí debemos ahorita darle mayor énfasis es a la participación política. En uno de los artículos que he publicado establecía de que el casi 63% de la participación política en la elección del 2018, que fue la concurrente. En la última elección, que fue de unos estados, se eligieron algunos gobernantes y algunos congresos y alcaldías. Lo preocupante fue que en el estado de Quintana Roo fue el 22.7% de participación política, esto comparado con un 63% en el 2018, y este año el 22.7%, es preocupante. Hay un foco rojo que hay que atender. Así es, y eso es parte pues precisamente de lo que debemos de establecer mecanismos para que la gente tenga mayor confianza en las instituciones y en sus gobernantes, y incitar a la ciudadanía a efecto de que se involucre en la política. No podemos exigir un derecho si no lo conocemos. Luego entonces hay que involucrarnos a conocer más nuestros derechos, a conocer más las exigencias que debemos de tener a los gobernantes, porque pues como lo dije hace un momento, ¿no? Hay mucha transparencia en las urnas cuando se depositan los votos y se defiende y se reconoce el triunfador, pero ha faltado transparencia en la rendición de cuentas cuando ya ejercen un cargo público. Luego entonces ese mecanismo que hemos hecho alusión, pues debemos de darle a reforzarlo a efecto de que eso nos tenga un resultado de darle más confianza a la ciudadanía, darle mayor exigencia y compromiso de los gobernantes ante la sociedad, y podamos precisamente fortalecer nuestra democracia, no desaparecer elementos esenciales que han hecho una vértebra principal en nuestro país de la elección y de gobernantes que nos representan en los diversos sistemas de gobierno. Oye, magistrado, por último, tú que ahorita has estado muy metido en el tema de los foros, hablando con gente que sabe del tema, ustedes se retroalimentan, realmente, ¿qué factibilidad ves de que haya una reforma estructural? Porque este tema no es de forma, también es de fondo. Y nos preocupa la sociedad porque, a fin de cuentas, tenemos que los institutos electorales han venido a consolidar de alguna u otra manera, incluso el triunfo, lo mencionaba al inicio, de Andrés Manuel López Obrador, que había venido durante 18 años denostando incluso a esos órganos electorales porque no se le había favorecido, y el día de hoy se logra el objetivo y de pronto se empieza a poner en la mesa, y como diga, pues al final de cuentas ningún diputado va a osar subir una iniciativa trascendente, como sería este caso, sin siquiera una plática de banqueta con el presidente de la República. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay factibilidad real? Creo que esa percepción es una percepción obsoleta, de que los órganos electorales cada 3 años o cada vez que había elecciones solamente se ejercían. Ahora es totalmente, todos los años hay actividad. El juicio ciudadano, que es una herramienta y un arma, un instrumento legal para la ciudadanía, se ha hecho tan útil y tan constante en los tribunales que día a día se están recibiendo juicios ciudadanos. Eso ya creo que ha quedado obsoleto. Es evidente cada día que, por ejemplo, pueden revisar la página del Tribunal Electoral, de día a día todas las actividades que estamos llevando, de la participación política de muchos partidos que intentan consolidarse para el siguiente proceso electoral. En este momento, al parecer, hay 24 aspirantes de partidos políticos que nos están dando trabajo por todos los recursos que están impugnando, ¿no? En fin, hay muchas cosas que tenemos que entrarle y de darle fortaleza a las leyes, ¿no? Un tema muy polémico ahorita, que es el tema de Baja California, por ejemplo, ¿no? En la alteración de 2 años a 5 años. En un albazo legislativo hay que decirlo como tal. Yo considero en ese aspecto, ahorita que lo tocas, 3 puntos importantes. 1, se violenta el artículo 105 de la Constitución Federal en su fracción segunda, en donde cita que 90 días antes de que inicie un proceso electoral ninguna ley se puede alterar o modificar. Luego entonces, ¿qué pasó ahí? Y hablo de una legislación federal y local, Sí, claro. En este caso se modifica un transitorio solamente de aquella reforma que hubo. 2, ya hay una sentencia por parte del tribunal, de la Sala Superior, en cuanto a ese tema, en el cual resolvió: no se puede modificar el periodo de 2 a 5 años de un gobernador. Por último, tampoco se puede afectar la voluntad del votante. Sí. Los que fueron el día de la elección votaron por un gobernante de 2 años.
entonces no puedes modificar la voluntad o la intención que dio el votante en la urna de modificarle de 2 a 5 años. Porque son cosas totalmente diferentes. Creo que son 3 puntos importantes que hay que valorar en este tema que me acabas de provocar en cuanto al tema que está de boga ahorita en Baja California. ¿Cuáles son los mecanismos que hay que hacer, hay que realizar? Bueno, pues ya corresponde ahorita una acción de inconstitucionalidad, una controversia en su caso, y pues esperemos a ver qué resuelve en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que el derecho electoral no es de iniciativa, sino que es a petición de parte. No se persigue de oficio, sino es a petición de parte. ¿Qué quiero decir con esto? Si en este caso las partes o los actores interesados presentan sus acciones legales, pues se tendrá que esperar hasta que se resuelva, a ver que no tarde mucho la Suprema Corte en resolver en caso de que haya, y que en términos generales, ya dándole conclusión al tema, pues que acudan a los tribunales electorales ejerciendo ese derecho de presentar sus juicios ciudadanos en caso de que se van agraviados por una ley o por, en este caso, algún agravio de su derecho político electoral. Magistrado Francisco Hurtado, como siempre te agradezco los temas de la manera tan didáctica que nos ayudas a entenderlo, porque de pronto ya todo esto, el tema de la normatividad, de la forma en el fondo, pues nos queda un poquito ambiguo a los ciudadanos normales el entender la dimensión, los alcances y la factibilidad, porque al final de cuentas es un tema que, como dices tú, a lo mejor es un poco de especulación, pero sí nos llama la atención y sí nos preocupa, porque la democracia no puede estar, menos en un país que pretende ya transitar hacia una democracia fuerte, no puede estar tan endeble y no se puede torcer la ley a conveniencia de algunos cuantos. Claro, estamos totalmente convencidos de que hay que darle mayor capacitación, más difusión a la cultura democrática. Tenemos por ahí, estoy invitado a una plática de cultura democrática en la Universidad de Jurídicas este viernes 19. Asimismo, nos pueden seguir en las redes sociales a través de tu programa, de las cápsulas editoriales que estamos haciendo. En tus redes sociales. Igual en mis redes sociales como Francisco Hurtado me puede buscar, y hago artículos semanales en las cuales pues siempre toco o abro o desarrollo un tópico interesante, ¿no?, que se relacione con el derecho electoral. Magistrado, como siempre te agradezco Rolando, por el tiempo. un placer. Te agradezco muchísimo, gracias. Eso es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.